¿cierto? Vamos a seguir con nuestro tema. Bueno, ahí hemos visto que los compromisos pendientes de pago el 31 de diciembre de cada año serán cancelados con cargo al nuevo presupuesto, en las condiciones que se fijen anualmente por decreto supremo. Ya, esto está más orientado hacia el sector público, pero también tiene cabida en el sector municipal, ¿cierto? Que todos los gastos que quedan devengados al 31 de diciembre del año anterior serán cargados al presupuesto del año siguiente. Por lo tanto, este enunciado es verdadero, ¿ya? Ahora nos vamos con las clasificaciones presupuestarias. Bueno, existe hoy en día el decreto de Hacienda, ¿no es cierto?, el 854 de diciembre del 2004, que estableció las modificaciones presupuestarias para el sector público y como también las modificaciones presupuestarias de aplicación para las municipalidades. ¿Qué contiene este decreto, el 854? Bueno, contiene cómo está clasificado, cómo está, digamos, cuál es el origen de la clasificación presupuestaria, ¿ya? Y el origen de la clasificación presupuestaria está dada desde un punto de vista institucional, por objeto de naturaleza, por monedas, por iniciativas de inversión, por grado de afectación presupuestaria, clasificación por áreas de gestión de gastos, en este caso tiene que ver con las municipalidades, ¿ya? El sector municipal solamente está creado, ¿no es cierto?, las áreas de gestión de gastos. ¿Alguien, algún director de finanzas, nos puede señalar cuáles son las áreas de gestión municipal? Son 6 las áreas de gestión. Ah, perfecto, sí. Sí, gestión interna, servicio a la comunidad, programas sociales, programas deportivos recreacionales y programas culturales. Perfecto. Bueno, así está dividido el presupuesto de la gestión municipal en esas áreas de gestión, ¿ya? La aprobación igual del presupuesto tiene que ser aprobada a nivel de área de gestión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros incorporamos el presupuesto al sistema contable, de igual forma el sistema contable lo asume por áreas de gestión. De igual manera, cuando nosotros hacemos las modificaciones presupuestarias, también las efectuamos en base a las áreas de gestión. ¿Ya? Seguimos. Y aquí está la área de gestión, ¿no es cierto? Tenemos la gestión interna, servicio a la comunidad, actividades municipales, programas sociales, programas recreacionales y programas culturales. Y esto es de uso exclusivo para las municipalidades. El resto del sector público no utiliza esta clasificación o este desglose del presupuesto. ¿Ya? ¿Cuál es el ciclo presupuestario del sector público? Pero que también lo homologamos al sector municipal, ¿no es cierto? Son las fechas, los periodos, ¿no es cierto?, de la formulación, de la discusión, de la aprobación, la ejecución y control y la evaluación. Y acá aparecen las fechas en que se da inicio a todo este proceso. ¿Ya? Para el sector municipal, bueno, ahí hay una tentativa digamos, de rutina, de cómo, ¿no es cierto?, elaboramos, discutimos, aprobamos, ejecutamos y evaluamos el presupuesto. Primero que nada, generalmente se parte en septiembre. Esto no significa que la formulación se inicie con un mayor tiempo, ¿ya? Ahora, generalmente cuando se hace la formulación, generalmente para usar datos, ¿no es cierto?, usamos datos del año en el que estamos vigentes. Por ejemplo, ahora perfectamente para la elaboración del presupuesto del año 2002, podemos trabajar también con los ingresos efectivos que han ocurrido hasta el mes de julio de este año, ¿ya? Lo cual permite ser un poco más certero respecto de la proyección para el próximo año. Solo, ¿no es cierto?, para efectos de hacer la proyección para el próximo año, tendría que presupuestar el segundo semestre del año 2021, que es una técnica que se puede utilizar. Ahora, para presupuestar el segundo semestre del año 2021, bueno, tenemos algunos datos que pueden servirnos de base, que corresponde al periodo 2020, en la cual se estima que no debieran ser inferior a ese periodo los ingresos que puedan ocurrir en el segundo semestre de este año, ¿cierto? Y acá también se formulan
las diferentes etapas, como en la formulación, que es la elaboración del presupuesto, la recopilación de datos, ¿cierto? Las estimaciones numéricas y los cálculos numéricos del presupuesto. Luego tenemos la discusión, que se hace, ¿no es cierto?, a contar del 7 de octubre. ¿Ah? Acuérdense ustedes que el presupuesto hay que entregarlo dentro de la primera semana de octubre, ¿ya? Por lo tanto, aquí debería ser el 14 de diciembre del año respectivo. El 14 de diciembre, ¿no es cierto?, sería la discusión y luego la aprobación el día 15 de diciembre. ¿Ya? Aquí aparece el día 15 de diciembre como fecha de aprobación, pero igual podemos hacerlo anticipadamente. La ejecución y control partimos a contar el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año respectivo. Y durante el año, ¿no es cierto?, a fin de año, tenemos que hacer la evaluación presupuestaria. Cómo se nos comportó el presupuesto durante el año. Acá tenemos dos conceptos, ¿no es cierto?, de presupuesto. Primero tenemos el concepto del presupuesto del sector público central y también tenemos el concepto de presupuesto del sector público municipal. ¿Qué es lo que dice el sector público en términos de presupuesto? Dice que el sistema presupuestario estará constituido por un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales. Dijimos, ¿no es cierto?, que el presupuesto a mediano plazo estaba señalado por 3 años, ¿ya? A eso se refiere cuando habla del programa financiero. Y este programa financiero, por eso ustedes, que en el sector público, de igual forma, tiene que ser presentado al Congreso Nacional, ¿ya? Y también presupuestos anuales, a contar del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El presupuesto del sector público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. Las metas y objetivos están establecidos en los planes nacionales de desarrollo, ¿ya? En los planes regionales también de desarrollo. Bajo esa perspectiva, ¿no es cierto?, está concebido la elaboración del presupuesto del sector público. ¿Por qué? Porque todo el sector público tiene que desarrollar, ¿no es cierto?, su presupuesto, tanto a nivel institucional como a nivel regional. Dice, tanto el programa financiero como en el presupuesto se establecerán prioridades y se asignarán recursos globales a sectores, sin perjuicio de la planificación interna y de los presupuestos que corresponde elaborar a los servicios integrantes. ¿Ya? Aquí también hay un tema que también tiene que ver con el presupuesto interno a cada servicio. Ahí debemos aclarar, ¿no es cierto?, que el presupuesto del sector público consigna recursos para los diferentes sectores públicos, ministerios, etc. Pero también hay un presupuesto que elaboran cada uno de los servicios de acuerdo a los ingresos que van generando, porque hay ingresos que también generan cada uno de los servicios públicos que integran el sector público. Luego el concepto de presupuesto del sector público municipal, ¿qué nos dice? Que es un instrumento de expresión financiera, ¿cierto?, flexible, que debe ser una herramienta para alcanzar y lograr los objetivos de la gestión municipal expresado en otros instrumentos de gestión. ¿Y cuáles son los otros instrumentos de gestión? El plan de desarrollo comunal, ¿no es cierto?, el plano regulador, etc. Es un instrumento de estimación financiera de los ingresos y gastos de una municipalidad para un año, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. Es la expresión monetaria del conjunto de actividades, programas, decisiones y determinaciones que se contratan u otorgan en la municipalidad y que se realizarán durante un periodo señalado. ¿Ya? Bueno, aquí en el presupuesto municipal va expresado el gasto personal, ¿no es cierto?, va expresado los costos de funcionamiento, va expresado todas aquellas servicios comunitarios que son tan relevantes para la comunidad, como el alumbrado público, la recolección de la basura, la mantención de los jardines, ¿ya?, las señalizaciones de tránsito, las mantenciones de semáforos, las mantenciones de semáforos en aquellos municipios que tienen mayor flujo y mayor, digamos, desplazamiento de vehículos. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión municipal? Primero dijimos que está el plan de desarrollo comunal. Se supone que interviene aquí toda la comunidad, de una u otra manera está involucrado. El plan regulador, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la definición de la sectorización de la comuna. ¿Ah? Cuando se habla de plano regulador, se habla de que la comuna está sectorizada. Hay sectores que son
son sectores residenciales, sectores industriales, sectores de servicio y algunos sectores mixtos entre residencial y de servicio, ¿ya? En esa forma está concebido lo que es el plan regulador y su clasificación. Y por último tenemos el presupuesto municipal, bueno, en el fondo que recaba, ¿no es cierto?, o recoge en cierta medida todas estas actividades y las valoriza, ¿ya? Todas las actividades que permite que el presupuesto las pueda desarrollar desde el punto de vista financiero. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, una denominación que se llama planificación estratégica municipal, que tiene que ver con el conjunto de actividades que se contemplan entre estos tres instrumentos de gestión municipal. ¿Qué es lo que es el Plan de Desarrollo Comunal? Es el principal instrumento de planificación y gestión con que cuentan los municipios. Su propósito es contribuir a la administración eficiente de la comuna y promover iniciativas y proyectos que impulsen su desarrollo. Cuando hablamos nosotros de Plan de Desarrollo Comunal, no solamente nos circunscribimos a lo que puede hacer el municipio, sino que también de qué manera tiene participación el sector privado en el desarrollo de la comuna, ¿no es cierto?, en infraestructura, en vivienda, ¿cierto?, en servicios. De qué manera también participa el sector privado en este proceso de desarrollo comunal, ¿ya? También participa en otros servicios públicos también, que están localizados en la comuna. Como por ejemplo, el Ministerio de Vivienda. ¿Cuáles son las proyecciones, ¿no es cierto?, de construcción de viviendas de aquí a 3, 4, 5 años, ¿ya? ¿De qué manera también la comuna puede expandir su área urbana por razones de expansión comunitaria, de explosión demográfica, etcétera, de crecimiento demográfico? Dice, la función municipal consiste principalmente en impulsar las medidas que sean necesarias para mejorar las condiciones y calidad de vida de sus habitantes. Obvio, ¿cierto? Muchos, digamos, habitantes que no disponen de vivienda, ¿no es cierto? También es un tema que tendría que abocarlo el plan de desarrollo comunal, ¿no? Y también aquellos sectores que se necesitan cambiar de uso de suelo, de uso de suelo agrícola a uso de suelo habitacional, dadas las circunstancias que se requiere la construcción de vivienda. Ello significa priorizar las iniciativas destinadas a superar carencias, solucionar problemas que afectan a los ciudadanos, así como desencadenar procesos de cambios sociales, culturales y económicos, evaluando las oportunidades de desarrollo que ofrece la comuna. Aquí también, como decían antes, tiene mucho que ver también lo que es el sector privado, da el mismo desarrollo comunitario, la expansión, ¿no es cierto? Igual da alternativas de desarrollo en el sector privado, ¿verdad?, de actividades económicas que pueden significar alta rentabilidad, tanto desde el punto de vista económico a quien las hacen, como también genera todo un ambiente, ¿no es cierto?, de generación de empleo, de ambiente laboral, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el plan de desarrollo comunal no es solamente un instrumento de gestión propio de la municipalidad, sino que tiene que ver con un plan, ¿no es cierto?, a nivel comunal, en lo cual intervienen todos los actores de la comuna. El plan regulador. ¿Qué es el plan regulador? El plan regulador es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos y de comodidad en relación funcional entre las zonas habitacionales de trabajo, equipamiento y esparcimiento, ¿ya? Claro, aquí lo que hace el plan regulador, como decía antes, define, ¿no es cierto?, desde el punto de vista sectores, la comuna, sectoriza la comuna, ¿ah?, en sectores urbanos, en sectores residenciales, en sectores industriales, en sectores de servicio, en sectores agrícolas, ¿ya? Y también en sectores mixtos. ¿Cuál sector mixto podemos definir? Podemos definir un sector que sea habitacional, pero que también sea de servicio, ¿ya?, que no genera dificultades o problemas a sus habitantes. Dice que sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terreno para la expansión de la ciudad en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas
y demás aspectos urbanísticos, ¿ya? Por lo tanto, el plano regulador es como el sentido de comuna, digamos, cómo nos ubicamos, cuáles son nuestros sectores más poblacional, más habitacional, dónde podemos instalar la industria. Por ejemplo, si llega un inversor externo que quiera instalar una industria en la comuna, hay que tener claridad dónde, ¿no es cierto?, se le puede ofrecer ciertos espacios en los cuales puede instalar su industria, ¿ya? Que a la par, independiente, que sea una actividad económica, va a provocar, ¿no es cierto?, un desarrollo económico importante en la comuna, con la creación de empleo, con otros factores que indirectamente van a tener, ¿no es cierto?, efectos en la economía local. Dentro de las clasificaciones presupuestarias, ¿cómo está subdividido el concepto de clasificaciones presupuestarias? ¿Ya? Primero que nada, ¿no es cierto?, existe lo que es la partida. ¿Qué significa la partida dentro de las clasificaciones presupuestarias? Dice que es el nivel superior de agrupación asignada al presidente de la República, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a la Contraloría, al Ministerio Público, a cada uno de los diversos ministerios y a la partida Tesoro Público. Esa es la partida principal, ¿ya? Que contiene la estimación de ingresos del fisco y de los gastos y aportes de cargo fiscal, ¿ya? Por lo tanto, la partida va a estar dada por los ministerios y por estas entidades públicas que acabo de señalar, la Contraloría, el Poder Judicial, el Congreso Nacional, ¿ya? El capítulo. ¿Qué significa el capítulo? El capítulo significa la subdivisión de la partida, que corresponde a cada uno de los organismos que se identifican con presupuesto aprobado en forma directa en la ley de presupuesto. Y aquí tenemos los servicios públicos, ¿ya? Programa, que es división presupuestaria de los capítulos, ¿ya? En relación a funciones y objetivos específicos identificados dentro de los presupuestos de los organismos públicos, ¿ya? Esa es la clasificación inicial respecto de las clasificaciones presupuestarias. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la clasificación institucional. Y tenemos ahí la ley de presupuesto, ¿no es cierto? Y contiene 27 partidas, ¿ya? Está la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría, ¿no es cierto?, 18 ministerios, el Ministerio Público, Ministerio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio del Deporte y Tesoro Público. ¿Hay alguien que tiene activado su micrófono, por favor? Ya lo cerré. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta es la clasificación institucional. Cuando hablamos desde el punto de vista presupuestario, Presidencia de la República, Congreso Nacional, estamos hablando de clasificación institucional, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, y aquí entramos en terreno que sí estamos identificados los municipios, ¿ah? Especialmente respecto de la clasificación presupuestaria. ¿Qué dice la clasificación presupuestaria? Dice, por objeto o naturaleza, corresponde al ordenamiento de las transacciones presupuestarias de acuerdo con su origen, en lo referente a los ingresos y a los motivos a que se destinen los recursos, en lo que respecta a los gastos. Contiene las siguientes divisiones, ¿ya? Entonces, tenemos las clasificaciones presupuestarias, los ingresos de acuerdo a su origen, ¿no es cierto? Y respecto de los gastos, el destino de los recursos. ¿A qué se van a destinar los recursos? ¿Y cómo se clasifica, ¿no es cierto?, por el objeto de naturaleza? Primero tenemos el subtítulo, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante para aquellas personas que son del área contable presupuestaria, para ir explicando cada uno de estos conceptos. ¿Qué es lo que es el subtítulo? El subtítulo es agrupación de operaciones presupuestarias de características naturaleza homogénea que comprende un conjunto de ítems, ¿ya? ¿Y qué es lo que es ítems? Representa un motivo significativo de ingreso o gasto. Y asignación corresponde a un motivo específico del ingreso o gasto. Y subasignación, subdivisión de la asignación en conceptos de naturaleza más particularizada, ¿ya? En la medida que vamos desagregando, ¿no es cierto?, va a ser más explícita la información que le vamos a ir dando al concepto de ingreso y al concepto de gastos. Ahora, por objeto de naturaleza respecto de los gastos, ¿qué tenemos? Los subtítulos de gasto. Tenemos el gasto en personal, ¿cierto? Subtítulo 21. Y aquí está el personal de planta, el personal a contrata, el personal honorario a suma alzada, el personal honorario asimilado de grado,
están los alumnos en práctica, ¿no es cierto? Están la contratación de servicios en programas comunitarios, están las suplencias y reemplazo, está el personal que está regido, aun cuando se aplique el presupuesto, el personal regido por el Código del Trabajo, etc. ¿Ya? Está también acá adentro, en su subtítulo 21, la dieta de los concejales también. ¿Ya? Luego tenemos el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, que son todos los bienes, ¿no es cierto?, que la municipalidad debe afrontar como gastos fijos corrientes. Por ejemplo, la luz, el agua, el teléfono, ¿ya? Los gastos de oficina, los gastos de combustible, la mantención de los edificios, la mantención de los vehículos, ¿ya? Etcétera. Bueno, tiene que ver con todos los gastos de funcionamiento del municipio. Pero también acá se incluyen algunos gastos, o sea, se incluyen derechamente aquellos gastos que son de una clara identificación comunitaria, como por ejemplo la recolección del residuo domiciliario y su disposición final en vertedero, el consumo de electricidad pública, la mantención del alumbrado público, ¿ya? La mantención de las áreas verdes, la mantención de la señalización de tránsito, etc. También están constituidos o formando parte de este subtítulo 22. Las prestaciones de seguridad social tienen que ver, ¿no es cierto?, con todos aquellos beneficios que pudiesen tener los funcionarios municipales, especialmente cuando ¿no es cierto?, se acogen a retiro. Pero generalmente estas cuentas se utilizan, ¿no es cierto?, para pagar aquellos beneficios y que en la mayoría de los casos son fondos que son provistos por el nivel central. ¿Ya? Generalmente son provistos por anticipos del Fondo Común Municipal. Acá hay municipios que se han acogido al sistema de retiro personal, que se ha acogido el retiro voluntario. Aún está vigente la normativa. Y han podido financiar en un 100% el pago de las indemnizaciones y lo que significa el retiro voluntario de los funcionarios. Alguien que me comente. Sí, profesor, acá en la municipalidad sí hubo un caso hace un par de meses atrás, voluntario, bueno, también por jubilación y voluntario, y recibió además este incentivo que inyecta la Subdere. Así es. Incentivo para que el funcionario pues, se vaya, evidentemente, dentro del proceso de jubilación, se pueda ir con una mayor cantidad de dinero también. Correcto. ¿De qué municipio es usted? Gualeguay, región de los Lagos. Ya. Bueno, en ese sentido, ¿no es cierto? Hay asignaciones, ¿no es cierto?, de retiro voluntario que son de cargo de la municipalidad en forma directa, ¿ya? Y hay otros que son de cargo del fisco. Ahora, respecto de las asignaciones que son de cargo de la municipalidad, cuando la cantidad de personas que se van a retirar son muchas y el presupuesto no alcanza, la adopción que establecía en la ley es de que los municipios pueden pedir anticipos al Fondo Común Municipal, ¿no es cierto?, con cargo a futuras recaudaciones. Pero eso hay que irlo devolviendo en la medida, ¿no es cierto?, que va pasando el tiempo, pero el municipio es el que pone las condiciones en cuántas cuotas se va a devolver esa cantidad de dinero que han sido traspasadas en forma anticipada para que el municipio le pague esas indemnizaciones a esos funcionarios que se están retirando del servicio municipal. ¿Ya? Luego tenemos las transferencias corrientes. ¿Cuáles son las transferencias corrientes? Las transferencias corrientes son todos aquellos aportes que hace el municipio a personas públicas o a entidades, no a personas públicas, sino que a entidades públicas y a entidades privadas sin fines de lucro, para un fin, ¿no es cierto?, específico, que obviamente tiene que estar relacionado con los fines que persigue la municipalidad. Esto es, ¿no es cierto?, el área de cultura, educación, no sé, medio ambiente, etc. ¿Ya? Integro al fisco cuando hay que reintegrar cifras que han sido, por ejemplo, montos que han sido entregados en exceso al municipio o de programas, generalmente, en algunos casos, hay que hacer los integros al fisco. Otros gastos corrientes, cualquier otro gasto que no esté contemplado en los conceptos anteriores, hay que imputarlo en estas cuentas. ¿Ya?
Aporte fiscal libre. Bueno, son los aportes que entrega el Estado a las entidades públicas, en este caso también a la municipalidad, pero últimamente ha estado muy esquivo este aporte fiscal libre a los municipios, ¿ya? Aporte fiscal para el servicio a la deuda es el aporte que hace el Estado a las diferentes entidades públicas que en algún momento, ¿no es cierto?, han solicitado crédito para el financiamiento de un proyecto o para el financiamiento de alguna actividad específica, en la cual hay que proceder a su devolución, ¿ya? Y eso se transforma, cuando se pide ese crédito, se transforma en deuda pública interna, ¿ya? Luego tenemos la adquisición, la 29, que es adquisición de activos no financieros, que tiene que ver con los bienes de uso, los bienes muebles y los bienes inmuebles, ¿ya? Pues estos activos no son financieros, son bienes de uso. Ahora la 30, ¿no es cierto?, adquisición de activos financieros, son todos aquellos bienes que el municipio adquirió, especialmente, por ejemplo, vamos a citar el caso de los depósitos a plazo, ¿ya? Esa es la adquisición de un activo financiero, en la cual, ¿no es cierto?, la inversión que se ha hecho va a generar una rentabilidad. Ahora, respecto de este tema, ¿no es cierto?, los activos financieros, para que las municipalidades puedan operar, deben estar previamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Pero ¿cuál es uno de los requisitos? Uno de los requisitos, ¿no es cierto?, es de que cuando se invierta en activos financieros, el municipio debe acreditar que dispone de los recursos financieros para ello, ¿ya? Han habido municipios que han tomado, ¿no es cierto?, inversiones en depósitos a plazo o en papeles de inversión en los bancos comerciales, ¿cierto? Pero a su vez mantienen deudas altísimas. Por lo tanto, uno de los requisitos para optar a este tipo de operaciones es de que no existan deudas pendientes, ¿ya? Porque eso significa una mala administración, porque no puedo estar invirtiendo fondos en un banco teniendo una deuda que tengo de arrastre, una deuda que está pendiente, ¿ya? Las iniciativas de inversión tienen que ver con los proyectos de inversión, tanto los estudios como las obras civiles, ¿ah? Bajo esta nomenclatura, ¿no es cierto?, se identifican lo que son los proyectos de inversión y los estudios y el equipamiento, y hay todo un concepto, ¿no es cierto?, en lo cual se van desglosando estas cuentas, ¿ya? De hecho, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del control contable de los bienes, hoy en día, de acuerdo a las NIC SP, los bienes inmuebles deben contabilizarse, ¿no es cierto?, en forma separada, lo que es el terreno de lo que es la edificación, ¿ya? Luego tenemos los préstamos, son los préstamos que pide el Estado, que corresponden a préstamos para el ejercicio de algún proyecto o para el financiamiento de alguna actividad específica previamente autorizada. Las transferencias de capital, ¿no es cierto?, son aportes que hacen el Estado o el servicio público para la generación de algunos bienes de capital. Luego tenemos el servicio a la deuda pública. El servicio a la deuda son los pagos que se hacen de las cuotas de la deuda pública, ¿ya? Son los desembolsos, porque aquí estamos hablando de los gastos. Por lo tanto, son los desembolsos que los servicios públicos deben efectuar para el pago de la deuda pública. Y por último tenemos el saldo final de caja, que es la diferencia entre los ingresos presupuestarios menos los gastos presupuestarios. ¿El profesor? Sí, dígame. ¿Podría ahondar con respecto al tema del servicio a la deuda pública? Sería interesante que pudiera profundizar más el tema, por favor. Bueno, la deuda pública, en estos momentos las municipalidades no tienen facultades para endeudarse, ¿ya? Salvo que una ley especial así lo faculte. ¿Y qué significa esto? Es recurrir al financiamiento externo, ¿ya? Es como el préstamo que yo pido como persona natural, ¿no es cierto? Pero en este caso es el Estado, el fisco, el que pide esta solicitud de recursos. Generalmente cuando estamos hablando de Estado, cuando estamos hablando de país, generalmente el financiamiento proviene de afuera, ¿ya? ¿Y de qué fondos provienen toda esta deuda,
estos préstamos de alguna manera, ¿cierto? Provienen del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, del Banco Mundial, de la ONU, ¿no es cierto?, Organización Nacional de Naciones Unidas, ¿ya? De esos entes vienen, ¿no es cierto?, todas estas transferencias, estos aportes que se transforman en deuda. Y obviamente esta deuda hay que pagarla. El Estado tiene que pagarla, tiene que devolver lo que le prestó el banco respectivo, ¿ya? Por lo tanto, y esa deuda puede ser pactada en dólares, en moneda, en cualquier tipo de moneda extranjera, ¿cierto? Y que para los efectos presupuestarios y contables en Chile tendrá que hacerse la conversión pertinente en pesos chilenos, porque no hay que olvidar que el presupuesto, la contabilidad, uno de los principios contables es que debe llevarse los registros en moneda, ¿no es cierto?, vigente legal. Y la moneda vigente legal en Chile es el peso. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? Bueno, aquí cobra un poco de relevancia respecto de la deuda pública lo que tiene que ver con la información contable, ¿ya? Que tiene que ver con las normas internacionales de contabilidad. ¿Por qué? Porque cuando el país, ¿no es cierto?, necesita recursos, va a recurrir a estos bancos internacionales. ¿Y qué le va a pedir los bancos internacionales al país? Le va a pedir cuál es la situación económica que tiene actualmente. ¿Ya? Porque no es que el país, ¿no es cierto?, se dirija a estas entidades internacionales, pida plata y la entidad esta se la otorgue. También tienen que tener ciertos respaldos para poder otorgar estos préstamos, ¿ya? Por eso se habla mucho de cuando hacemos proyectos grandes a nivel nacional, ¿no es cierto?, de repente viene el financiamiento de algunas de estas entidades internacionales. ¿Y esto qué pasa? Pasa mucho cuando los países aún están en vías de desarrollo. Nosotros como país no somos país desarrollado, estamos en vías de desarrollo. Y hay países que están todavía en el proceso de subdesarrollo, ¿ya? Es por eso que estos bancos internacionales, al momento de girar los valores o al momento de utilizar un crédito que se transforma en deuda pública para el país, obviamente que pide la información de respaldo respectiva. Y en este caso, ¿quién le va a pedir al Estado? Le va a pedir los estados financieros, ¿ya? Y los va a poder comparar. ¿Por qué? Porque los estados financieros van a estar preparados de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. ¿Se fija? Entonces, un tema relevante, ¿no es cierto?, cuando hablamos del sistema contable y hablamos de las normas internacionales de contabilidad. Porque las normas internacionales de contabilidad son reconocidas a nivel mundial. No es solamente de aplicación en Chile y que sea, ¿no es cierto?, solamente de corte local, sino que son reconocidas internacionalmente. ¿Ya? Profesor, Dígame. sí, quizá el ejemplo más que yo recuerdo a lo menos es aproximadamente el año 2004, cuando la Subdere, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, hizo una intervención en todos los municipios del país, que se llamó, creo, el programa de fortalecimiento municipal, donde homologó o trataba de homologar en los distintos municipios, dejar a todos con los PADECOs listos, con planes reguladores, e inclusive con adquisición de computadores del año, el tema de los software. Creo que ahí fue donde hizo una intervención importante el gobierno a través del Banco Interamericano para el fortalecimiento municipal. Claro, pero ¿cómo lo hizo el Estado ahí? El gobierno tuvo que pedir el préstamo, un préstamo Exacto. ¿cierto?, que seguramente todavía lo está pagando el Estado, porque seguramente en los convenios que firmaron en su oportunidad establecieron ciertas condiciones en términos de monto y en términos de oportunidad en que se iba a devolver este crédito, ¿cierto? Así es. Si en definitiva la deuda pública es como homologarla con la deuda que uno puede tener como persona, ¿ya? Pero es la deuda del Estado, es la deuda de todos los chilenos. Por eso también el Estado debe ser cauteloso en ese sentido, ¿ya? Respecto de solicitud de crédito a nivel internacional, pues también, ¿no es cierto?, se puede ver, digamos, complicado cuando son cantidades importantes y que no tengan la capacidad financiera para responder. Hay países latinoamericanos que tienen un alto nivel de endeudamiento público. Creo que Argentina, no leí más antecedentes, pero creo que Argentina está con problemas de endeudamiento altísimo, ¿ya?
Entonces lo ideal es cuando los estados, ¿no es cierto?, adquieren compromisos o deuda, que sean los estados capaces también de responder a esa deuda. Acá tenemos un ejemplo de la clasificación presupuestaria. Si nos fijamos acá, la partida es el 10, ¿no es cierto?, que equivale al Ministerio de Justicia, el capítulo 2, ¿no es cierto?, que equivale al Servicio de Registro Civil e Identificación, y el programa 1 también, que corresponde al Registro Civil. Si nosotros nos fijamos acá, la partida 10 es el Ministerio, a nivel de Ministerio. Por lo tanto, todos los gastos, ¿no es cierto?, que figuren con la partida 10 van a corresponder al Ministerio de Justicia, ¿ya? Y así sucesivamente, el 1, el 2, el 3, y que tenga el código 10 al inicio, va a corresponder al Ministerio de Justicia, ¿ya? Y va a ir desagregándose en la medida que se requiera la información. Pero para este caso, la partida es 10, el capítulo es 2 y el programa es 1, que corresponde al Ministerio de Justicia con su correspondiente desagregación. Luego del programa, ¿no es cierto?, de ahí nos remitimos a lo que es el subtítulo cuando estamos hablando de presupuesto. Y ahí está el subtítulo, ¿no es cierto?, que aquí tenemos el subtítulo 07, que está marcado en rojo, ¿ya?, que corresponde a los ingresos de operación, ¿ya? Y el ítem, ¿no es cierto?, que es el 02, ¿no es cierto?, que es la venta de servicio, ¿ya? Aquí tenemos, ahora, existe también la posibilidad de que el ítem pueda ser clasificado a través de la asignación también, ¿ya? Pero la vamos a ver más adelante. No sé si hay dudas, consultas. Bueno, dentro de los... Veíamos los ingresos. Ahora vamos a ver. Un poquito. Ya, teníamos los ingresos. Ahora vemos los gastos. Dentro de los gastos, ¿no es cierto? Aquí tenemos, seguimos con el Ministerio de Justicia, seguimos con el capítulo 02, ¿no es cierto? Y el Servicio de Registro Civil, el programa 1. ¿Ya? ¿Cómo se clasifica el gasto personal? Primero tenemos, ¿no es cierto?, el subtítulo. El subtítulo es el 21. Siempre va a ser el subtítulo 21 en todos los servicios públicos, no hay diferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las clasificaciones presupuestarias están estandarizadas, ¿ya? No hay otra clasificación presupuestaria sino que la que establece el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto. Y para este caso, respecto a los gastos, tenemos el gasto personal, que es el subtítulo 21, pero también tenemos el subtítulo 22, que es la cuenta bienes y servicios de consumo. También tenemos el subtítulo 25, que es íntegros al fisco, pero acá tiene desglosado el ítem, que es el 01, que son los impuestos, ¿cierto? Ahora, respecto al subtítulo 22, también este subtítulo 22 está desagregado por ítem, ¿ya? Hay una serie de ítems que está, ¿no es cierto?, donde está especificada el agua, el teléfono, ¿no es cierto?, las mantenciones, las reparaciones, ¿ya?, los bienes y servicios de consumo, los contratos de aseo, los contratos de mantención de jardines, los contratos de mantención de alumbrado público, etc. Están todos contemplados en este subtítulo 22. El 29, ¿no es cierto?, adquisición de activos no financieros, y el 04, el ítem 04, es mobiliario, ¿cierto? Luego el 31, que es las iniciativas de inversión, pero también tiene un ítem 02, que son los proyectos. Y lo más probable es que el 03 sea la clasificación, ¿no es cierto?, de proyectos obras civiles, el 02 puede ser, ¿no es cierto?, los estudios básicos de ese mismo proyecto, etc. Lo que pasa es que aquí va desagregado, ¿no es cierto?, cada uno de los gastos. Tenemos el servicio de la deuda pública, y dentro del servicio de la deuda pública tenemos la deuda flotante, que es el 34, el subtítulo 34, el ítem 07. Entonces, cuando yo hablo 3407, estoy hablando de la deuda flotante, ¿ya? Y ya dijimos qué significa la deuda flotante. La deuda flotante corresponde, ¿no es cierto?, a todos aquellos compromisos que quedaron pendientes de pago y que no se pudieron pagar dentro del ejercicio presupuestario respectivo y que se traspasan para el ejercicio presupuestario siguiente. Y por último tenemos el saldo final de caja, que es el subtítulo 31, ¿no es cierto?, que es la diferencia entre los ingresos presupuestarios menos los gastos presupuestarios.
efectivo, ¿ya? Pues aquí estamos hablando del saldo final de caja. No sé si hay algún comentario. Consulta. ¿No? Ya, seguimos. Bueno, dentro de las clasificaciones presupuestarias existen también algunas notas explicativas, ¿ya? No solamente esto se trata de números, también tengo que justificar, ¿no es cierto?, cada una de las partidas del presupuesto, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros elaboramos el presupuesto municipal, estamos elaborando los ingresos y tenemos que, ¿no es cierto?, presupuestar las patentes comerciales. ¿Cuál estiman ustedes que podría ser la justificación de la estimación de las patentes municipales? Alguien que me conteste. Alguien que me conteste esa pregunta. Habría que analizar el rol del semestre y ahí hacer una estimación. ¿Ya? ¿Ya, no es cierto? Yo tengo que justificar de qué manera. Primero que nada, acuérdense ustedes que el rol de patente está clasificado por concepto, ¿ya? ¿Cómo está clasificado? Tenemos primero las patentes comerciales, ¿cierto? Sí, Tenemos ¿cierto? Tenemos las patentes profesionales, tenemos las patentes industriales y tenemos las patentes de alcoholes, ¿ya? Por lo tanto, para cada concepto de ingreso, ¿no es cierto?, la fundamentación de sus ingresos son diferentes, como por ejemplo, ¿cómo se determina el valor de las patentes de alcoholes? ¿Cuál es el valor de las patentes de alcoholes? Profesor, Dígame. esto se calcula en base al capital propio tributario de cada empresa. Ya, pero eso estamos hablando de la patente comercial, ¿cierto? No, sí, disculpe. Cuando hablamos de las patentes de alcoholes, ¿qué monto tenemos que considerar? Acuérdense que las patentes de alcoholes están determinadas en una ley especial y sus montos también están determinados en una ley especial, ¿ya? Mientras que las patentes comerciales se determinan en base, ¿no es cierto?, al capital declarado por cada uno de los contribuyentes, que equivale, ¿a qué equivale? ¿Cómo determino yo el monto de la patente municipal? Lo que pasa es que también ahí, profesor, está el tema de depende de lo que tengan ellos fijados por normativa del 2,5 al 5 por mil también, hay un punto importante ahí Ya, para aplicar el monto de la patente comercial es el equivalente al 5 por mil sobre el capital propio declarado, ¿cierto? Sí, pero es que ahí está, la ley dice que es del 2,5 al 5 por mil y la municipalidad tiene que fijar su rango, digamos, para aplicar. Generalmente lo va a establecer, ¿no es cierto?, en la medida que le sea conveniente o no le sea conveniente. ¿Ah? Claro, Yo rebajo la tasa de las patentes municipales, obviamente que me va a afectar mis ingresos municipales, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, me parece, yo diría que son muy pocos los municipios que han optado por esa alternativa de rebajar el porcentaje de aplicación para el efecto de determinar el valor de las patentes comerciales, salvo municipalidades muy grandes que tienen un financiamiento asegurado, que no tienen mayores dificultades económicas. Pero aquellos municipios en los cuales realmente una de las fuentes de financiamiento principal son las patentes municipales, obviamente que no ha, por lo menos que yo sepa, no ha rebajado las tasas. Lo que pasa es que la ley faculta a los municipios para reducir la tasa, ¿ya? Pero hay muchos municipios que no lo han hecho. ¿Por qué? Porque hay muchos municipios que hoy en día están utilizando la figura de la rebaja de la tasa, pero solamente para unas patentes especiales. No le escucho bien. ¿Me escuchó? No, no le escucho bien. Ya, hay municipalidades que hoy en día están utilizando una figura para rebajar una tasa, ya, una tasa de cobro de patente, pero para distintos tipos de empresas, como por ejemplo las sociedades de inversiones. Correcto. ¿Ya? Entonces, a ese solamente no es necesario decretar o generar alguna ordenanza para poder modificar alguna tasa si es que se acoge al 5%, ¿cierto? Pero en este caso se tiene que crear una ordenanza municipal para poder bajar la tasa
solamente a las empresas que poseen patentes de sociedades de inversión, o industriales, en su defecto, si es que lo quieren hacer así, se lo denominan. Claro, eso, acuérdense ustedes que la rebaja de la tasa tiene que contar con el acuerdo del Consejo Municipal previo, ¿ya? No lo puede aplicar en forma directa el municipio, o sea, decidir yo bajo la tasa, sino que tiene que también contar con el acuerdo del Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ingresos, con recursos, ¿ya? Se van a ver afectados, de alguna manera, cuando yo rebaje la tasa, se van a ver afectados los ingresos municipales, ¿ya? Y cuando están afectados los ingresos municipales, obviamente que tiene que contarse con el acuerdo del Consejo Municipal, ¿ya? ¿Y se debe aplicar la tasa, profesor? Tampoco se aplica inmediatamente, tiene que estar 6 meses antes, cosa que después se pueda... Hay un plazo previo, claro, desde el momento que se acuerda modificar la tasa para su aplicación. Hay un periodo como espacio vacío ahí que no se puede aplicar en forma inmediata, ¿ya? Hay un plazo perentorio, ¿ya? sí. Se tiene que aplicar en el próximo periodo, ¿no es cierto?, la nueva tasa, ¿ya? Ya, por lo tanto, igual, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista financiero, obviamente que no conviene modificar la tasa, más aún aquellos municipios que una de las fuentes de financiamiento principales son las patentes, obviamente que no les conviene modificarla, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado en ese sentido porque me puede alterar, ¿no es cierto?, el presupuesto y me puede alterar los flujos de efectivo que yo espero recibir durante cierto periodo, ¿ya? Bueno, para justificar la presupuestación de las patentes municipales, yo debo considerar el número de patentes, ¿no es cierto?, y una estimación quizás global respecto del monto de los capitales declarados, ¿no es cierto?, en los cuales yo me baso para aplicar el valor de la patente, ¿ya? Estas son todas estimaciones, pero que es interesante que queden explicadas en notas explicativas a los pies del presupuesto municipal, ¿eh? Para justificar de qué manera se logró llegar a esa estimación, ¿ya? Lo mismo ocurre en el caso de los permisos de circulación, ¿cierto? ¿Cómo se proyectan los ingresos por ese concepto? Independiente que el 62,5 va al fondo y la diferencia queda en poder del municipio, de igual forma yo tengo que hacer la proyección la más acertada posible, ¿ya? Y también exigirle al director del tránsito qué acciones, ¿no es cierto?, de mejoras tiene para mejorar los ingresos respectivos, ¿no es cierto? Propaganda, bueno, propaganda no se puede hacer, pero quizá algún desplazamiento a sectores, ¿no es cierto?, en los cuales las personas tengan acceso fácil a obtener su permiso de circulación, etcétera, etcétera, ¿ya? También forma parte, ¿no es cierto?, de las notas explicativas que debería llevar el presupuesto para fundamentar los montos proyectados. También debe incluirse, ¿no es cierto?, en la parte de los ingresos, también lo que establecíamos y analizamos la mañana, que algo lo explicó y lo mencionó, que tiene que ver cómo proyecto yo el fondo común municipal, ¿ya? Generalmente el ministerio, y habitualmente lo hace, manda, ¿no es cierto?, la proyección que va a surgir para el próximo año, y en la cual establece los anticipos que se van a otorgar durante el año del fondo común, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, para poder proyectarlo, bueno, no contamos con esa información mientras elaboramos el presupuesto, pero sí tenemos información histórica del comportamiento del fondo común municipal, que nos sirve de ayuda para poder decidir por qué monto nos vamos a inclinar para hacer la proyección, ¿ya? Ahora, podrá ser, ¿no es cierto?, cuando ocurra lo real, podrá ser mayor o menor la estimación. Cuando sea mayor, ¿cierto?, voy a tener que hacer el ajuste para ajustarlo al valor estimativo real que se ha determinado por parte del ministerio. Ahora, si es lo contrario, si el monto estimado ha sido inferior al monto realmente que tiene planeado el Ministerio de Evaluación, se tiene que hacer, obviamente, la modificación presupuestaria. Bueno, en ambos casos, ¿ya? En ambos casos tendré que hacer la modificación presupuestaria para poder reflejar realmente el monto real más cercano que se estima se va a recibir de parte del fondo, ¿ya? No sé si hay consulta, duda. Hay un micrófono abierto, parece.
Ya lo cerré. ¿Ya? Ya. Ahora, respecto de yo diría que eso es lo relevante dentro de los ingresos presupuestarios, tiene que ver con las patentes municipales, ¿no es cierto?, con los permisos de circulación y con el fondo común municipal, que son, yo diría, si alguien me puede rebatir, yo diría que son las tres principales fuentes de financiamiento que tienen los municipios en cada uno de sus presupuestos, ¿cierto? Hay algunos que dependen más del fondo, otros dependen más de los otros ingresos, etc. ¿Ya? Ahora, respecto de los gastos, también debemos justificar, ¿no es cierto?, la determinación de los gastos, ¿ya? La proyección de los gastos. ¿Y cómo lo determinamos? ¿No es cierto? Tenemos que considerar, por ejemplo, en el caso del subtítulo 21, ¿qué voy a detallar como fundamento? Obviamente que voy a detallar primero que nada la planta de personal, ¿cierto? Tengo que señalarla, que la planta de personal consta de tanto personal. Ahora, yo no voy a colocar nombre de persona, sino que voy a decir que la planta tiene un alcalde grado 3, que tiene 5 directivos grados 3, o grado 5, y así los voy a nominar de manera tal que pueda justificar que el gasto que estoy proyectando está acorde con el costo que yo pueda determinar haciendo este simple detalle. ¿Te fijan? ¿Ya? Pero lo fundamento. Lo mismo ocurre con el personal a contrata. Estableceré cuál es la estimación del personal a contrata que voy a tener el próximo año y que coincida el monto proyectado en el detalle o en el análisis o en la explicación sea coincidente con lo que yo he colocado en el presupuesto municipal por concepto de gasto personal a contrata. Lo mismo ocurre con el personal de honorarios, ¿ya? ¿Cuántas personas voy a contratar honorario? ¿Cuánto le voy a pagar el honorario mensual? ¿Y cuánto le estoy pagando hoy día? Pero ¿cuánto le voy a pagar el próximo año? Lo cual me va a determinar cuánto es el monto total anual que voy a tener que destinar para ese recurso y que tiene que ser coincidente con lo que aparece en la proyección presupuestaria. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, respecto de los gastos de bienes y voy a seguir en el gasto personal. El gasto, ¿sí? Sí, quisiera hacer una acotación o más bien un comentario respecto al 21, puntualmente el gasto en personal de planta. Bien. Claramente, digamos, los mayores porcentajes de gastos de los presupuestos se van, o sea, uno de los mayores gastos se va, digamos, en el 21, en la planta, sobre todo considerando, digamos, las nuevas plantas que se aprobaron recientemente, ¿cierto? De año 2019, 2018, 2019. ¿Sí? Y a la fecha la Contraloría ha ido señalando que aquellos municipios que, habiendo tenido una planta nueva y no la han completado con los llamados concursos, deben hacerlo, ¿ya? Correcto. Sin embargo, en la proyección de los gastos de planta, se debe contemplar la planta completa. Sí, por supuesto. No así, aún teniendo cargos vacantes. Y en la medida que vayamos ejecutando el presupuesto, tener presente también que obviamente con una estimación de gasto total de la planta, vamos a irnos, los vamos a relacionar con el 40% de contrata y el 10% honorario. Exacto, sí. Y ahí en el desarrollo, mes a mes, hay que ir evaluando si se han cumplido esos gastos, también para ir rebajando los porcentajes contemplados en contrata y en honorario. Así es. Que algunos municipios, por lo menos por las conversaciones que se han tenido acá dentro de la región, han ido no rebajando y tenemos un gasto estimado que en realidad a la fecha no se ha completado porque los cargos no han sido provistos. Ya. Y los municipios, usted sabe que generalmente tienen problemas para tener personal, entonces ocupa mucho el contrata, y cuando hacen la relación contrata-planta, se dan cuenta que están pasados. Correcto. Bueno, yo creo que una de las razones por las cuales se adecuaron, porque la ley habla de adecuación de nueva planta, ¿no es cierto? La idea era, por un lado, profesionalizar las plantas municipales, porque las municipalidades, de acuerdo a estadísticas, adolecen de mucha falta de profesionales. Quizás yo diría más bien en las municipalidades medianas hacia abajo, ¿ya? Medianas y pequeñas. Y ese era el sentido del establecimiento de la nueva ley, ¿ya? Ahora,
yo tengo claro también que hay muchos municipios que no pudieron hacer mucho movimiento, porque la verdad que el presupuesto no les daba para hacer tanto ajuste, ni menos hacer una nueva planta, ¿ya? Porque tiene que ver con la disposición de los recursos financieros para financiar la planta, ¿ya? Es por eso que la Contraloría, cuando se estableció la planta de personal, pidió, ¿no es cierto?, una proyección, no me acuerdo si eran 5 o 6 años a futuro, o 8 años parece que era, ¿ya? De qué manera el municipio estaría financiando la planta propuesta, ¿ya? Ahora, existe un plazo dentro de la normativa legal y dentro de los nuevos establecimientos de las plantas que los municipios deben proveer esos cargos dentro de un plazo que la misma ley establece, ¿ya? Me parece que no sé si son un plazo de 6 meses. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando se establecieron las plantas, ¿no es cierto?, se hizo todo un proceso de adecuación de la planta. ¿En qué sentido? Primero, traspasar, ¿no es cierto?, todo aquel personal a contrata, ¿no es cierto?, que reuniera ciertos requisitos, pudiera pasar a la planta municipal, ¿cierto? Luego, ¿no es cierto?, si quedaban cargos vacantes en contrata, se podían reconocer y traspasar personal que está en calidad de honorario a la contrata, ¿ya? Cuando se hacía todo ese proceso previo, tanto de traspaso, ¿no es cierto?, de unas categorías a otras, iban a quedar cargos, obviamente, vacantes. Y esos cargos vacantes había que proveerlos por concurso público. Porque aquí cuando se crearon las plantas, a menos, voy a explicitar, a menos que cuando se creó la planta, ¿no es cierto?, los diferentes cargos nuevos estén con tapón para los efectos de que puedan producirse ascensos, ¿ya? Porque la idea también era hacer todos los movimientos que implicaba la nueva planta, tanto cambio de contrata a planta, de honorarios a contrata, y también todos los ascensos que produce todo este movimiento se generaran. Por lo tanto, hay municipios que al final, que pudieron hacer la planta, pudieron adecuarla, ¿no es cierto?, y no solamente se vieron beneficiadas las personas que pudieron ser traspasadas a la planta, que eran la contrata, sino que también cuando se produjeron los ascensos, ¿ya? Producto de los cambios. Porque cuando se hacen, ¿no es cierto?, los ascensos, quedan los cargos vacantes, y esos cargos vacantes, cuando nos sean provistos por ley, cuando ya es imposible proveerlos por ascenso, hay que llamarlos a concurso público, ¿ya? Y en ese caso, en concurso público pueden participar cualquier persona, tanto personal interno como personas externas del municipio. Y se ha producido la situación de que muchos funcionarios también postularon, quizá a unos grados mejores, a los cuales fueron, ¿no es cierto?, encasillados y pudieron haberse ganado los cargos, ¿ya? Y en ese caso, ¿no es cierto?, se produce todo un proceso de ascenso, de mejoramiento a nivel de grados para todos los funcionarios, ¿ya? Es todo un proceso que se estableció en la ley y que obviamente tiene que ir a la par, todos estos movimientos, con lo que eso significa en costo. Y tiene que estar explicitado y tiene que estar explicado en el presupuesto municipal. No sé si hay alguna consulta. Díganme. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Óscar Oyarzún. ¿De qué comuna? Una acotación, Gualeguay. Acotación con respecto al tema de planta. Bueno, discutíamos con el secretario municipal porque me entregaron información de que hay un proyecto de ley que se está discutiendo en este momento en el Congreso, ¿Ya? donde se está viendo la posibilidad de aplazar la adecuación de la ley de planta. Ya, esto me imagino yo debido a las complicaciones presupuestarias que han tenido los municipios 2020-2021, y de hecho mucho del presupuesto que había para adecuar la nueva planta, esos dineros se han tenido que ocupar en otras cosas, por decirlo de alguna manera, en otras obligaciones que obviamente determinan los alcaldes. Claro, Y sí. sí, en mi comuna, por ejemplo, ha sucedido eso. O sea, ¿no han podido implementar la planta ustedes? No en su totalidad. De hecho, no sé de cuántos cargos, de 36 cargos, hay 12 llamados, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Y
Y bueno, me imagino que esa es la realidad también de varios municipios del país, especialmente los más pequeños. Por tanto, se está discutiendo en este momento un proyecto de ley en el Congreso para poder aplazar la adecuación de la planta municipal, las nuevas plantas. Eso. Lo que, bueno, el conocimiento que hay es que ya tengo entendido que hubo un periodo para hacer todo este proceso, ¿ya? Y que salió una normativa, no sé si es la ley de presupuesto, una ley anterior, una ley miscelánea, en que igualmente aplazaron, ¿no es cierto?, la adecuación o provisión de las plantas, ¿ya? Pero ahí tenía más que ver que las plantas no estaban aprobadas por la Contraloría, ¿ya? Que era un tema mayor, digamos. O sea, ampliaron el plazo para que la Contraloría pudiera aprobar aquellas plantas municipios que no lo habían hecho por varios motivos, ¿ya? Por pandemia, por estallido social, por lo que sea. Por falta también de apoyo técnico en la elaboración de las plantas. Pero en su oportunidad también se accedió a un mayor plazo para ello. ¿Ah? Igual revísenlo, pero que yo sepa respecto a alguna modificación legal en términos de dar más plazo para la adecuación de las plantas, no tengo antecedentes. Sí, de hecho, profesor, pasa a segundo trámite constitucional esta semana. ¿Sí? Ya. Pasa a segundo trámite constitucional. Ojalá que sea efectivo para que todos los municipios que no pudieron hacerlo, ¿no es cierto?, puedan hacerlo ahora con esta normativa. Profesor. Sí, dígame. Sí, no, mi alcance tenía que ver con, a ver, efectivamente el plazo para que las plantas estuvieran completas ya estaba vencido, aquellas que ya se aprobaron. Correcto. Lo que dice la Contraloría es que era un año inicialmente para proveer esos cargos, con todos esos procedimientos de la 20.922. Sin embargo, si hoy día no lo ha hecho, tiene que proveerlo. Claro, pero en la elaboración del presupuesto en el que estamos ahora, se debe contemplar el gasto de planta del 21 a planta completa. Correcto. Posteriormente, ¿no es cierto?, en la medida que vayas ejecutando esos cargos vacantes, proveyéndolos, tú vas haciendo las adecuaciones. Pero hoy día la formulación del presupuesto que se presenta debe ser a planta completa. Ese era mi alcance. O sea, sí, me parece correcto. Y es lo que corresponde, porque tarde o temprano, independiente, esos cargos que son de planta, van a tener que ser provistos, porque es parte de la planta. Ahora, me parece extraño que los municipios no lo hayan hecho pensando, ¿no es cierto?, que tienen falta de personal, digamos, falta de recursos humanos. Igual es como un poco medio extraña la situación, ¿cierto? Porque la mayoría de los municipios requiere de mayor dotación y requiere de profesionales y técnicos de apoyo para la gestión. Entonces, igual, pero bueno, si hay un mayor plazo, por razones, obviamente, que cada municipio tiene sus dificultades, de manera tal que puedan adecuar sus plantas y puedan tener sus plantas ya en forma definitiva. Acuérdense ustedes que las plantas duran, con la nueva normativa, duran 8 años, ¿ya? Por lo tanto, de aquí a 8 años más recién vamos a poder hacer alguna adecuación a la planta personal municipal. ¿Ya? Ya. No sé si hay alguna otra consulta, duda, comentario. ¿No? Ya. Seguimos entonces. Bueno, dentro del gasto personal, como decía antes, también tenemos el gasto de la cuenta, viene contratación por servicio comunitario, ¿cierto? Prestación por servicio comunitario. También es una cuenta que ha sido un poco utilizada en forma masiva por los municipios, y la Contraloría también ha hecho varias observaciones respecto al uso de esa cuenta. ¿Ya? Y el uso de esa cuenta tiene que ver solamente con aquellos programas de carácter deportivo, social, recreativo, etcétera, ¿ya? Pero que tienen claramente una identificación de programa. Bajo esas condiciones se puede contratar personal en la cual se puedan imputar gastos en ese ítem. ¿Ya? Hay muchos municipios que han utilizado esta cuenta para la contratación de personal en forma normal, como para prestar servicios habituales del municipio. Eso, de acuerdo a la normativa, no está permitido, porque claramente es cosa de revisar, ¿no es cierto?, el clasificador presupuestario. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien tiene el clasificador presupuestario, mano, por ahí?
¿Alguien de las personas que está conectada tiene el clasificador presupuestario? ¿No? ¿Alguien lo tiene a mano, por favor? Hola. Hola. ¿Sí? Yo lo tengo acá. Ya, veamos el clasificador presupuestario respecto a la prestación de servicios en programas comunitarios. El 2104, si no me equivoco. El 2104. Sí, 2104. Ya, lea aquí lo que dice. Prestación de servicios comunitarios. Comprende la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios para la prestación de servicios ocasionales y o transitorios, ajeno a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén directamente asociadas al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materia de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia. Ya. Si nosotros leemos literalmente y comprendemos, es súper claro, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo ahí? Que definitivamente no podemos contratar por ese ítem, ¿no es cierto?, labores habituales de la municipalidad. Yo no puedo contratar una secretaria con cargo a ese ítem. Yo no puedo contratar un administrativo con cargo a ese ítem. ¿Ya? Sí puedo contratar, pero si yo defino previamente un programa previo, ¿ya? Y un programa previo, ¿qué significa? Definir el programa, cuál es el objetivo del programa, cuáles son las acciones del programa, ¿ya? Hacia quién va dirigido el programa, los resultados, qué recursos se va a necesitar para la ejecución de ese programa, recursos materiales, humanos, financieros, ¿cierto? Y en el caso de los recursos humanos, ¿qué dotación de personal requiere para la ejecución de ese programa? Tengo que señalar la fecha de inicio y la fecha de término del programa, de acuerdo a esa normativa, ¿no es cierto?, que nos dice que no es permanente la contratación de personal vía ese ítem, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la Contraloría está revisando ese tipo de situaciones, ¿ya? Y en algunos casos, imagínense usted, ha llegado a formular reparos por la mal uso, supuestamente, que se le ha dado a ese ítem presupuestario, ¿ya? No sé si alguien de los municipios ha sido revisado en ese sentido. Me gustaría saber. Si municipios tienen destinado, se han utilizado esta cuenta para fines institucionales. Ya, yo lo que les recomiendo para no tener dificultades de interpretación, no tener dificultad con las auditorías que se hacen, las revisiones que hace la Contraloría, previo al uso de esa cuenta, definir los programas. ¿Ya? Definir los programas, que esté aprobado por la autoridad, ¿no es cierto? Y que quede claramente definido cuáles son los beneficiarios, ¿no es cierto?, de ese programa, la fecha de inicio, la fecha de término, con qué gente se va a trabajar, ¿ya? Si son profesionales, son técnicos, y también con fijación de los niveles de honorario, ¿ya? Pero hay que, ¿no es cierto?, tener claro que en esa cuenta no podemos contratar personal que se dedique a funciones habituales municipales, ¿ya? ¿Nos quedó claro alguna duda? Ya, estaríamos claros entonces. Luego, ¿no es cierto?, dentro de los mismos gastos presupuestarios, pasamos a lo que es el gasto personal, ahora nos remitimos a lo que es los bienes y servicios de consumo. ¿Cómo vamos a proyectar? ¿Cómo vamos a elaborar ese presupuesto? Bueno, en aquellas cuentas que tengan un movimiento relativamente pequeño, que no sea relevante dentro del presupuesto municipal, lo más probable es que voy a tratar de sacar la información histórica y ver cuál ha sido el comportamiento, ¿no es cierto?, de esas cuentas durante 3 años, 4 años, 5 años. Va a depender mucho de cada municipio, de qué consistencia le quiera dar, ¿no es cierto?, a la proyección que va a hacer. Por otro lado, en esta misma cuenta está establecido los servicios comunitarios. ¿Y cuál es el servicio comunitario que vamos a señalar? ¿Cierto? El consumo de la luz, del alumbrado público, el contrato de la extracción de basura,
la mantención de los jardines, ¿no es cierto?, la mantención de semáforos, la mantención de las señales de tránsito. Ya. Para cada uno de estos servicios, ¿no es cierto?, el municipio, en su oportunidad, ha llamado a licitación pública y ha suscrito contrato de prestación de servicio. ¿Ya? Y en ese contrato se ha establecido el monto mensual que el municipio va a pagar por los servicios que preste este concesionario. Para yo hacer la proyección presupuestaria, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esos contratos, ¿ya?, y voy a verificar cuáles son los montos actuales que estoy pagando y verificar qué tipo de valorización se le está dando a esos contratos. Me refiero, ¿de qué manera están valorizados? ¿Están en unidades de fomento? ¿Están en unidades tributarias? ¿Están en dólares? ¿U otra unidad de medida de valor? ¿Ya? Cuando yo tenga claridad respecto de eso, lo que voy a proyectar, más bien, no va a ser el monto en sí global, sino que lo que voy a actualizar y voy a, digamos, proyectar quizás el valor de la OF de aquí al próximo año, ¿ya? Y voy a sacar algún dato para atrás, ¿no es cierto?, cuál ha sido la frecuencia de crecimiento de la unidad de fomento, ¿ya? Y en ese caso, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, ¿no es cierto?, la cantidad de UF contratada versus el valor de la OF al momento actual. Voy a determinar hoy día ese monto, pero también voy a proyectar para el próximo año cuánto estimativamente me puede crecer el valor de la OF, y ese valor estimado yo lo voy a multiplicar por el número de UF que está pactado en el contrato. Y esa puede ser mi proyección presupuestaria para el próximo año. ¿Ya? Aquí, para esta proyección, cuando existen contratos, cuando existen documentos firmados por la autoridad, yo voy a utilizar ese respaldo para los efectos de hacer las proyecciones pertinentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el contrato, digamos, no puede sufrir, yo no lo voy a poder no pagar, digamos, por esos años, porque hay un contrato, hay una obligación. ¿Ya? Y aquí cabe mucho lo que en la mañana se comentaba respecto de la imputación presupuestaria y de qué manera, ¿no es cierto?, estos valores se van cargando al presupuesto para saber cuánto es la disponibilidad presupuestaria en un momento dado. ¿Ya? Luego tenemos, dentro de los gastos, también es importante aclarar y dejarlas como nota explicativa, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con las transferencias. Un tema súper relevante y que les gusta mucho a los alcaldes, las transferencias, los aportes que le hacen a las organizaciones comunitarias. ¿A través de qué? A través, por ejemplo, del Fondo de Desarrollo Comunal, Fondo de Emprendimiento, todos estos fondos que se van creando en la cual se trabaja directamente con la comunidad. ¿Ya? Para eso, ¿no es cierto?, también voy a establecer a qué entidades, a qué organismos voy a proyectar entregarles subvención o aporte, ¿ya? Obviamente con la debida fundamentación. Cuando nosotros entregamos subvenciones, aporte a entidades privadas sin fines de lucro, ¿no es cierto?, y le entregamos recursos municipales, ¿qué tenemos que verificar previamente? Antes de... Alguien que me conteste, ¿cómo operan algunos de los municipios que están conectados? ¿Cómo operan respecto a las transferencias al sector privado sin fines de lucro? ¿Cuál es la operatoria? Alguien que me conteste. Profesor. Cuénteme. Sí, bueno, no sé, pues las transferencias pueden ser a través, no sé, del Fondeve, Fondecom. Sí, por supuesto. Ya, pero para transferir aporte a las entidades privadas sin fines de lucro, ¿qué tengo que tener presente primero que nada? O dentro de todo el grupo de exigencias. ¿Qué exigencias tengo que ponerle a todas estas organizaciones? Antes de entregarle los... Primero que estén al día en sus rendiciones. Ya, que no tengan rendiciones de cuentas pendientes. ¿Qué más? ¿Que estén formalizadas legalmente? Correcto. ¿Y eso qué significa? Que estén formalizados Que tengan legalmente. su personalidad jurídica al día. Exacto, justamente. ¿Qué más? ¿Tienen que estar inscritas en el registro de colaboradores del Estado? Exacto, justamente. Tienen que estar registrados en el registro de entidades susceptibles de ser, ¿no es cierto?, receptores de fondos públicos, ¿cierto? ¿Ya? Otro tema también que igual debe exigirse al momento de
transferir recursos a las entidades privadas sin fines de lucro. Profesor, ¿Sí? una consulta, ¿la presentación no está avanzando o está detenido en la clasificación presupuestaria? No, estoy ahí detenido, justamente estoy, que tiene que ver con el análisis, la glosa, pero lo estoy homologando a la parte municipal, ¿ya? Perfecto, porque están preguntando que no avanza la presentación. Ya, gracias. No, porque estoy fundamentando, ¿no es cierto? Con esta información estoy fundamentando la elaboración del presupuesto municipal. Cuáles son los componentes y cuáles son los detalles que debe llevar, ¿no es cierto? No solamente desde el punto de vista numérico, sino también desde el punto de vista explicativo. Es como lo que ocurre con los estados financieros, ¿cierto? ¿Ya? Hay un micrófono abierto. ¿Ya? Ya, entonces debemos exigirle, ¿no es cierto? Bueno, y todas esas entidades van a ir explicitadas, ¿no es cierto?, en la glosa del presupuesto respectivo, ¿ya? Y que tiene que ver también con las clasificaciones presupuestarias, que tiene que ver con las transferencias, ¿ya? Bueno, también tenemos que explicar ahí, respecto de aparte de las transferencias, los proyectos de inversión. También tienen que ir claramente identificados los proyectos de inversión y los estudios de inversión, ¿ya? Y como también deben ir explicitados en el rubro de los gastos, cómo se proyectó también los aportes que también deben quedar establecidos en relación a los pavimentos participativos, ¿ya? Muchos municipios tienen este proyecto que lo trabajan conjuntamente con el servicio de vivienda, ¿ya? En la cual hay aportes de los vecinos, aporte municipal y también aporte del CEN. Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Seguimos con las clasificaciones presupuestarias, ¿ya? Y aquí estamos hablando de la partida 22. Volvemos a explicar, ¿no es cierto?, cómo está conceptualizado la clasificación presupuestaria. La partida 22 equivale al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el capítulo 3 al Servicio Nacional del Adulto Mayor y el programa 1 el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, los ingresos que están divididos en subtítulos, ¿no es cierto?, y están divididos también en ítems. Los subtítulos a su vez están divididos en ítems, ¿ya? Y aquí aparece, ¿no es cierto?, la nomenclatura muy esquematizada de las cuentas de presupuesto, tanto subtítulo como ítem. Y aquí ya entramos a un plano más analítico, ¿ya? Porque aquí aparece no solamente a nivel de ítem la clasificación, sino también que aparece a nivel de asignación. Por ejemplo, tenemos el subtítulo 24, que son las transferencias corrientes, ¿no es cierto?, que es lo que obliga legalmente la normativa contable y la normativa de información, que debe ser al último nivel de desagregación, especialmente las transferencias corrientes. Por ejemplo, acá tenemos el subtítulo 24, tenemos el ítem 01 y tenemos la asignación 597, que corresponde al Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad. ¿Se fijan? Y el 598, convenio metro para el adulto mayor. ¿Ya? Acá vemos que el presupuesto de esta entidad ha sido desglosado en forma más detallada, ¿ya? Y aquí se cumple la clasificación que se dio desde el punto de vista conceptual anteriormente. Acá también tenemos el 24, tenemos subtítulo 24, el ítem 03, que es a otras entidades públicas, y acá está desglosado por asignación. ¿No es cierto? Tenemos el 700, que es el Fondo Nacional del Adulto Mayor, el 701, Programa de Adulto Mayor Pensionado, y el 706, Programa BI, Intervenciones Innovadoras Adulto Mayor. ¿Se fijan? Entonces, va a depender mucho, primero que nada, de la exigencia legal de mantener desagregado el presupuesto o simplemente mantenerlo a nivel de ítem. Esto para efectos de información, pero para los efectos nuestro interno como municipio, obviamente que vamos a tratar en lo posible de utilizar el máximo de clasificación presupuestaria. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a tener información más fidedigna, información más clara, información que yo la puedo consolidar, ¿no es cierto?, como también la puedo desagregar. Veamos. Acá tenemos, ¿no es cierto?,
la partida de carácter instrumental, no tiene institución asociada, es administrada por el Ministerio de Hacienda. Tiene 8 programas, ¿cierto? Programa 1, genera la nación. Programa 2, los subsidios. Programa 3, operaciones complementarias. Programa 4, servicio a la deuda pública. Programa 5, parte fiscal libre. Programa 6, fondos de reserva de pensiones. Y programa 7, fondos de estabilización económica y social. Aquí estamos definiendo los programas. Ahora, cuando nosotros tenemos aprobado el presupuesto, ¿ya? Partimos obviamente con un presupuesto inicial, ¿cierto? Pero este presupuesto inicial, durante cierto periodo, ¿no es cierto? Obviamente que sufre modificaciones. Pero ¿qué pasa con el presupuesto inicial? Cuando yo tengo el presupuesto inicial, tengo que hacer la distribución interna del presupuesto, ¿ya? Como por ejemplo, si el presupuesto viene aprobado a nivel de ítems, ¿ya? Y el presupuesto lo tengo aprobado, por ejemplo, el 21, que es gasto personal, 2101, personal de planta, y 2102, que es personal de contrata, yo necesariamente, cuando haga la distribución del presupuesto, voy a tener que desagregarlo a los niveles de hasta asignación o subasignación según corresponda. Pero eso para los efectos de información interna y para los efectos, ¿no es cierto?, de que si alguna institución o algún organismo requiera una información más detallada. ¿Y cómo hago esta distribución? Esta distribución se tiene que formalizar, ¿cierto?, a través de en el caso del municipio, a través de un decreto alcaldicio, en la cual distribuye, ¿no es cierto?, el presupuesto que en su momento fuera aprobado por el Consejo Municipal. ¿Ya? Así, por lo tanto, trámite previo, tiene que distribuirse el presupuesto a través de un decreto alcaldicio, en la cual voy a distribuirlo, ¿no es cierto?, a nivel de subtítulo, ítem, asignación o subasignación según corresponde. ¿Ya? Y ahí está la explicación que voy a distribuir el presupuesto de ingresos y tanto el presupuesto de gasto, ¿cierto? Lo voy a distribuir en cada una de sus cuentas respectivas, en sus subtítulos, en sus ítems y también en sus asignaciones. Y también podría darse el caso de la subasignación. Lo mismo ocurre con los gastos. El presupuesto de gasto también lo voy a distribuir en subtítulos, ítems y asignación. Y esto va a fluir, obviamente, en una resolución que va a corresponder respecto de los municipios, va a corresponder al decreto alcaldicio respectivo en el cual se dispone de la distribución presupuestaria. No sé si hay consulta, duda respecto a esto. Este es un proceso que todos los años hay que hacerlo, ¿ya? Todos los municipios debieran hacer esta distribución, deben hacerla, ¿cierto?, a nivel de ítems y a nivel de asignación. ¿No hay dudas, consultas? Bueno, aquí tenemos un formato de ingresos y gastos, ¿ya?, respecto de los registros y de los programas. Tenemos los ingresos, los gastos, y tenemos la definición de los programas de ejecución presupuestaria, ¿ya?, que va desglosado por mes. Esto es independiente, esto es netamente explicativo nomás, porque yo sé que muchos municipios, la mayoría, tienen sus sistemas contables ya establecidos, que en muchos casos, ¿no es cierto?, debiera obedecer a este tipo de información, ¿ya? Llevar el control mensual, ¿no es cierto?, de los programas. También hay sistemas en los cuales, como municipio, puede establecer centros de costo. ¿Qué significa eso? Que se puede desglosar la cuenta, ¿no es cierto?, por programa, en lo cual yo puedo registrar los ingresos y a su vez se van registrando la aplicación de esos ingresos. ¿Cuáles son las etapas? Las etapas del presupuesto. Y aquí, ¿no es cierto?, volvemos un poco a lo que analizamos en la mañana, que tiene que ver con la afectación, ¿ya? Con la afectación del presupuesto. Dice, corresponde a las instancias previas al devengamiento. Y aquí está la explicación de lo que me consultaba delante, por la mañana un alumno. Dice, al devengamiento, la ejecución del presupuesto, que las entidades públicas deberán utilizar e informar con el objeto de conocer el avance de la aplicación de los recursos presupuestarios. En el fondo, de qué manera, hasta qué punto se ha aplicado el presupuesto o está comprometido el presupuesto. ¿Ya? Primero tenemos la preafectación. Corresponde
a las decisiones que dan cuenta de intenciones de gasto. Ni siquiera existe quizá a lo mejor algún documento oficial, pero existe la intención de gasto y sus montos, y que no originan obligaciones con terceros, tales como la identificación de necesidades de inversión, distribución regional de gasto, proceso de selección, solicitud de cotizaciones directas o a través de los sistemas de la Dirección de Compra y Contratación Pública, llamados a licitación y similares. Bueno, estamos hablando, ¿no es cierto?, cuando no existe la intención, ¿no es cierto?, no hay claridad respecto a la intención del gasto, ¿ya? Y por otro lado, también nos dice ahí respecto a la suscripción de convenios o contratos, que también yo puedo, ¿no es cierto?, registrar esa afectación, porque de igual, tarde o temprano, igual ese gasto se va a generar y se va a tener que cargar el presupuesto. La afectación. ¿Qué dice la afectación? Dice que corresponde a las decisiones que importan el establecimiento de obligaciones con terceros sujetos a los procedimientos de perfeccionamiento que en cada caso correspondan, tales como adjudicaciones de contrato o selección de proveedores de bienes y servicios, comprendidos los convenios marcos suscritos por la Dirección de Compra y Contratación Pública. Aquí ya entramos en que el monto, ¿no es cierto?, contratado, o el monto del servicio correspondiente, me está afectando directamente al presupuesto. ¿Ya? Siguiendo en la misma dinámica, ¿no es cierto? ¿Qué significa el compromiso cierto? Corresponde a las decisiones de gasto que por el avance en su concreción dan origen a obligaciones recíprocas con terceros contratantes, tales como la emisión de órdenes de compra, o la contratación del suministro de bienes y servicios, o la ejecución de obras, según corresponda. Se incluyen en esta etapa las obligaciones de carácter legal y contractual asociadas al personal de planta y a contrato, ¿cierto? ¿Ya? Aquí ya nace, ¿no es cierto?, la intención fehaciente de que vamos a tener que imputar al presupuesto cierto gasto. Compromiso implícito. Corresponde a aquellos gastos que por su naturaleza o convención no pasan previamente por alguna de las etapas de afectación antes establecidas y se originan en forma simultánea al devengamiento, como es el caso de los servicios básicos, ¿cierto? Este es un compromiso implícito, o sea, no podemos decir no lo pagamos, debemos pagarlo. O sea, al momento que me llegó la boleta, la luz, el agua, el teléfono, yo tengo que asumir ese costo y tengo que pagarlo. Salvo, ¿no es cierto?, los controles previos que debo hacer, ¿no es cierto?, pero eso no implica que no deba pagar ese servicio por, ¿no es cierto?, luz, agua, teléfono. ¿Cuáles son las etapas dentro de la ejecución presupuestaria y financiera? ¿Ya? Primero, nace el requerimiento de la unidad respectiva. ¿Ya? Hacemos la licitación, se produce la preafectación, ¿cierto? ¿Ya? Hacemos la licitación. Nosotros tenemos datos históricos y datos previos, especialmente lo que tiene que ver con los montos, porque igual licitamos, decimos, la licitación estimativamente podría salir por este monto. Luego tenemos, una vez hecha la licitación, tenemos la adjudicación. Está adjudicada nomás, me está afectando el presupuesto, ¿no es cierto? Ya hay un compromiso. Y luego la orden de compra, ya hay un compromiso cierto. Aquí ya no hay duda, ¿no es cierto?, respecto de que tenemos que pagar en algún momento esa orden de compra. ¿Y en qué momento nace el devengo? En el momento que emito la factura, ¿cierto? Y se supone que cuando emito la factura, ya me están entregando los bienes o servicios que alguien, alguna entidad técnica, algún hito respectivo, procederá a verificar a través de una certificación, ¿cierto?, que los bienes y servicios fueron prestados en forma correcta y de acuerdo a cómo fue pactado. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí nace el devengamiento. Y el devengamiento, bueno, eso que es el derecho, en el caso de los gastos, es la obligación de pagar cierta cantidad de dinero. Y por último, ya cuando estamos en el devengo, tenemos todos los antecedentes, ¿no es cierto? Lo imputamos al presupuesto, se remite a la tesorería, ¿para qué? Para que proceda definitivamente al pago. ¿Ya? Profesor. ¿Sí? Nos corresponde el break ahora. 15 minutos. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Regresamos a las 16:30. 16:30. Ya, perfecto. Vemos.